Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico del Colegio, contamos con el doctor Claudio Alejandro Belucio, el cual nos hablará de alimentos provisorios, aumento y disminución de la cuota alimentaria y los problemas de la notificación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Asimismo, de extenderse la charla o producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, voy a empezar primeramente con la posibilidad de fijar la cuota provisoria en tiempos del COVID-19 o coronavirus. Bueno, de hecho no existe ningún inconveniente en fijar la cuota provisoria para los hijos menores de edad, sobre todo en estos momentos. De hecho, ha sido fijada por varios fallos. Hay 5 fallos donde se fija de distintas jurisdicciones, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, pero juzgados de primera instancia nacional en lo civil, pero hay otros fallos de otras jurisdicciones también. Bueno, recordemos que la finalidad de los alimentos provisionales es atender sin demoras las necesidades más urgentes e impostergables de aquel que lo reclama durante el lapso que demande el proceso. En la legislación actual, o sea, en el Código Civil y Comercial de la Nación, están fijados estos alimentos provisorios de forma general en el artículo 544 y en especial para los hijos menores de edad en el artículo 721, inciso C. Dadas las necesidades urgentes por las cuales se reclaman estos alimentos provisorios, serán solicitados en una etapa del proceso especial, o sea, antes o al inicio del mismo, en la cual las partes todavía no han aportado la totalidad de la prueba que hace a su derecho alimentario. Por lo tanto, estos alimentos podrán ser concedidos de acuerdo a lo que prima facie surja de las presentaciones efectuadas en el expediente y de los elementos aportados al mismo por la parte que lo reclama. Por ello, para fijar la cuota provisional, como lo tiene establecido desde hace tiempo la jurisprudencia y la doctrina, el magistrado no deberá hacer un análisis pormenorizado de cada elemento probatorio, ya que ello queda reservado para la oportunidad en que tenga que dictar la sentencia en el proceso principal. Cabe señalar por estas características que estos alimentos provisorios se encuadran dentro de las medidas cautelares al no tener un trámite específico. Y al ser considerados como medida cautelar, el juez en principio no deberá dar traslado de la demanda, ni tampoco fijar una audiencia, y la resolución que los concede será apelable solo con efecto devolutivo. En cuanto a no dar traslado de la demanda ni fijar audiencia, ya se había establecido en la jurisprudencia desde hace tiempo que para los alimentos provisorios el juez no se encuentra obligado a esperar comparendo alguno antes de dictar una resolución que establezca estos alimentos, ni es necesario para ello escuchar en forma previa al alimentante, con cuanto con tal medida se tiende a satisfacer una necesidad de naturaleza urgente que, planteada en el inicio del pleito, no admite debate u oposición del obligado al pago de estos alimentos. Al ser reputada como una medida cautelar, para su concesión en principio se debería acreditar sumariamente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Por lo tanto, y esto es importante por lo que vamos a decir después, no se exigirá acreditar fehacientemente el caudal económico o los ingresos del demandado como se requeriría en una demanda por cuota alimentaria ordinaria. Y al ser una medida cautelar, ya que lo estoy dando para el colegio, mi colegio, en el cual estoy matriculado de la Ciudad de Buenos Aires, recuerden que al ser una medida cautelar en la Ciudad de Buenos Aires no lleva la mediación previa y obligatoria. Una particularidad que le impuso este Código Civil y Comercial, estos alimentos provisionales o provisorios, el código lo denomina de las dos maneras, en el caso de los hijos menores de edad, es que podrán ser fijados de oficio por el juez
o tribunal interviniente, conforme lo establece el artículo 721, inciso C. Vamos a un tema ahora relacionado con estos alimentos provisorios, porque ya hay 5 fallos que tenemos en este sentido. La notificación de estos alimentos provisorios, o sea, la notificación una vez que son fijados, y también la notificación de la demanda por alimentos ordinarios. Generalmente se establece en estos casos, en todos estos casos, la interposición de una demanda por alimentos ordinarios, pero aparte se piden alimentos provisorios. Y vamos a ver que las dos cuestiones, tanto la notificación de la demanda en el proceso principal como los alimentos provisorios pedidos, son notificados por medios electrónicos. Y por eso, como estamos viendo varios fallos también en cuidado personal y sobre todo en régimen de comunicación, en violencia familiar o de género, que se están utilizando estos medios electrónicos en estas épocas de la pandemia del COVID-19 y sobre todo en su consecuencia el aislamiento social y preventivo obligatorio, es decir, el ASPO, como se lo conoce. Y ya son varios los fallos que determinan que el reclamo alimentario en la demanda principal y también la fijación de alimentos provisorios sean notificados específicamente por WhatsApp. Al respecto voy a enumerar, no voy a analizar los fallos, pero sí voy a enumerarlos y comentarlos brevemente. Un fallo del Juzgado de Paz, este fue el primero de los fallos publicados, del Juzgado de Paz de General La Madrid, son todos de abril de este año, o sea, de este mes. Este fallo fue del 2 de abril de este año. Optó por la flexibilización de las normas procesales y a fin de compatibilizar el estado sanitario actual del aislamiento social obligatorio con el interés superior del niño, recurrió al uso de las nuevas tecnologías para garantizar la efectiva comunicación del reclamo alimentario y el ejercicio pleno del derecho de defensa del demandado. En este caso, del fallo de General La Madrid, en medio del aislamiento social obligatorio con motivo del COVID-19, se interpone una demanda de alimentos iniciada por la madre de 4 hijos pequeños que por el cuidado de los niños tiene la imposibilidad de trabajar. A raíz de estas circunstancias fácticas, el magistrado a cargo de este juzgado de paz resuelve aplicar la flexibilización de las normas procesales y sostiene que la formalidad de la notificación de la demanda en formato papel no debe frustrar derechos superiores cuando existen alternativas tecnológicas que pueden garantizar dar fe del acto producido. Por lo tanto, decide que la notificación de la demanda de alimentos y la fijación de los alimentos provisorios sea a través de WhatsApp. Después tenemos, son todos fallos que más o menos resuelven lo mismo, pero son de distintas jurisdicciones. Tenemos una sentencia interlocutoria del Juzgado Nacional en lo Civil número 76, este es de fecha 22 de abril del 2020, donde habilita la notificación de los alimentos provisorios fijados a través de WhatsApp. Este fallo del Juzgado Civil número 76 resuelve habilitar la feria judicial extraordinaria y en atención a los solicitados notificar al demandado de la fijación de los alimentos provisorios en la forma dispuesta. Una vez acreditada esa notificación y vencido el plazo, se proveerá sobre la intimación solicitada. Por nuestra parte entendemos que cuando no se pida que la notificación de la demanda por la cual se reclaman los alimentos, cuando se pida que la notificación de la demanda por la cual se reclaman los alimentos sea por WhatsApp, deberá efectivizarse bajo la responsabilidad de la parte actora respecto al número de celular al cual se lo va a notificar. Tenemos otro fallo, también este es el del juzgado número 10 a cargo de la doctora Díaz Cordero, que 10 del Juzgado Nacional en lo Civil número 10, es del 29 de abril del año 2020, que establece que ante el inminente aislamiento social obligatorio, queda pendiente notificar los alimentos provisorios ya decretados y no siendo posible realizar esa notificación por los medios habituales previstos por el ordenamiento procesal, sumado a la feria extraordinaria dispuesta
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actora solicita la habilitación de feria y autorización para notificar dicha resolución mediante la aplicación de WhatsApp u otro medio electrónico idóneo. El juzgado actuante, el juzgado número 10 de esta ciudad de Buenos Aires, juzgado nacional de primera instancia en lo civil número 10, teniendo en cuenta la especial situación que se encuentra viviendo la sociedad, estima que no sería posible realizar la notificación por los medios habituales y previstos en el ordenamiento procesal. Por lo tanto, determina que deberá la actora dar cumplimiento con la notificación de los alimentos provisorios, pero se le admite su fijación por su notificación por WhatsApp, pero a su vez se le exige que acredite esta notificación por medio de WhatsApp. Deberá juntar a tal efecto a la notificación a realizarse copia de la resolución que fija los alimentos provisorios, como así de la presente resolución de esta jueza. Por lo tanto, determina este juzgado número 10 habilitar la feria judicial extraordinaria en atención a lo solicitado, notifíquese al demandado de la fijación de los alimentos provisorios y una vez acreditada la notificación y vencido el plazo, se proveerá sobre la intimación solicitada. Otro fallo que notifica los alimentos por WhatsApp es un fallo inédito del juzgado número 38, también del juzgado nacional en lo civil número 38. El caso es planteado por la accionante el pedido de la cuota alimentaria. El juzgado actuante decide, de conformidad con las actuales circunstancias que estamos viviendo y que derivan del aislamiento social y preventivo obligatorio, hacer uso de las nuevas tecnologías, más específicamente WhatsApp, para notificar de esa demanda alimentaria y de los alimentos provisorios fijados en autos. En consecuencia, decreta la habilitación de la feria judicial extraordinaria y practicar la notificación de la demanda de alimentos y de los alimentos provisorios fijados en esos autos por medio de la vía solicitada, es decir, por medio de WhatsApp, con especial consideración de los principios de buena fe y lealtad que imperan en la profesión, debiéndose adjuntar copia de la resolución que fija los alimentos provisorios, así como de la presente resolución, dejándose constancia de que este proveído se despache en forma digital sin el expediente papel, dada la emergencia sanitaria. Y por último, este fallo le impone a la actora que al momento de acreditarse la notificación, deberá documentarse que el medio utilizado para efectuarla efectivamente corresponde al demandado, ya que de no hacerlo no podrá considerarse cumplimentada esta notificación. Y por último tenemos un fallo también inédito que me envió la parte resolutiva una colega, un fallo del 5, ya este es un fallo de mayo, del 5 de mayo, el juzgado de familia número 1 de Mendoza autorizó la notificación de una sentencia de alimentos definitivos por WhatsApp. En este caso era una sentencia de alimentos definitivos. No solo se accedió al pedido de la habilitación del expediente de alimentos, sino que se elaboró acta del llamado que realizó la secretaria del mismo juzgado para corroborar la identidad del demandado y también de la notificación de la sentencia por WhatsApp. Como ven, la forma de tramitar cada juzgado es distinta. Hay juzgados que exigen que sea bajo responsabilidad de la actora el número que se da del celular para notificar por WhatsApp. Conozco de otros juzgados que solamente la actora les brinda el número y ellos corroboran que pertenezca al demandado. Y algunos juzgados, por otra parte, cuando está hecha esta notificación, le llaman de oficio el juzgado al número que se ha dado de celular para verificar que ha recibido el demandado de esa notificación, y otros juzgados, como hemos visto, le imponen la carga a la parte actora de acreditar que esa notificación ha sido realmente efectiva. Bueno, vamos a pasar a otro tema, la posibilidad de aumentar la cuota ordinaria en estos tiempos de coronavirus o de COVID-19.
Y bueno, la posibilidad existe, no está vedada. Ahora, vamos a analizar distintos temas con respecto a esto. Por empezar, deben de existir circunstancias fácticas atinentes al alimentante o al alimentado que justifiquen este aumento. Alguna colega me planteó si puede fundamentar en el COVID-19 el aumento. No, en el COVID-19 exclusivamente no. Yo tengo que fundamentar que el COVID-19 me ha generado mayores gastos. O sea, el niño, niña o adolescente alimentado a través de su representante legal tendrá que acreditar que como consecuencia del COVID-19 se incrementaron los gastos. Por ejemplo, es sabido que desde que se instaló el aislamiento social preventivo obligatorio, los importes de los alimentos y de productos de limpieza, de productos de primera necesidad, han sufrido un aumento en sus precios. Eso es indudable. Entonces yo tendría que acreditar ese tema y no solamente decir, bueno, por el COVID-19 vengo a pedir un aumento de la cuota alimentaria porque para mí tendría que ser rechazado. Ahora sí puedo decir, por el COVID-19 he sufrido o es notorio y acompañar quizá el incremento de precios del INDEC. Es notorio que se ha sufrido un incremento de precios, sobre todo en los productos alimenticios y de limpieza, y por lo tanto solicito un aumento de cuota. Pero recordemos que el incidente aumento procede en general cuando los ingresos del alimentante han aumentado, o por el contrario, cuando sus ingresos han disminuido. Pero sobre todo procede cuando las necesidades habituales del alimentado se han incrementado, pero también, ojo, teniendo en cuenta las reales posibilidades económicas del obligado. Y acá nos encontramos con un tema, no por el incremento de las necesidades, porque creo que con motivo del aumento del precio estaría justificado a raíz de este aislamiento social obligatorio, pero también ante este aislamiento social obligatorio hay que ver cuáles son las posibilidades económicas del obligado para responder a un aumento de la cuota alimentaria. Y habrá que tener en cuenta esto muy merced al aislamiento social preventivo obligatorio y la falta de actividad de varias profesiones, oficios, actividades comerciales o industriales y también la recesión económica actual y futura. Por ello considero que más que en otras épocas, el juez o tribunal para decretar un aumento de la cuota alimentaria deberá de tener en cuenta el incremento de las necesidades del hijo o hija menor de edad después, ya sea para causa de los mayores gastos que genera el COVID-19 o sea independientemente de ello. Pero también y con mayor atención que en otras épocas, sobre todo habrá que considerar las posibilidades económicas del progenitor alimentante para afrontar tal aumento. Bueno, a quienes me están preguntando, bueno, sí, bueno, no puedo escribir. Porque, no puedes escribir. Sí. Sí, están pidiendo si se pueden mencionar los autos de los fallos. No puedo mencionar todos los autos porque no los tengo. Menciono el juzgado y la fecha. Los autos no los tengo en este momento. Son todos fallos, casi todos publicados en el dial. Y este artículo que del cual estoy hablando, lo tienen publicado en eldial.com. Y en general son artículos que han sido publicados o en Diario Judicial o en el Dial por estas épocas. No tengo todos los autos. Les puedo decir, como estoy diciendo, el tribunal actuante y la fecha. Bueno, otra cuestión que me queda por dilucidar es la posibilidad de reducir la cuota ordinaria. En este caso, resulta muy notorio que en esta pandemia, por sus múltiples consecuencias, reducirá los ingresos de la mayoría de la población. Y a ello no escapan quienes tienen fijada una cuota alimentaria para sus hijos. Es más, no solo habrá una disminución de sus ingresos, sino que estos podrán llegar a ser nulos si no están incluidas las actividades laborales del progenitor alimentante como excepciones
al aislamiento social obligatorio. Es decir, si aquellas actividades esenciales o las que se van liberando por estos días a través de la cuarentena administrada no están contempladas, será muy difícil o será muy factible que se empiecen a plantear incidentes de reducción de cuota alimentaria de forma más que frecuente, con la acreditación que la actividad laboral específica de ese alimentante no se encuentra habilitada para desarrollarse. Por lo tanto, la pregunta ante estos planteos que se van a venir, ¿es factible admitir esa petición de reducción de la cuota alimentaria? Y bueno, yo en principio entiendo que sí, aunque rodeada de ciertas condiciones. Entendemos, a mi criterio, vamos a ver lo que resuelve cada juzgado, cada tribunal, todavía no hay fallos en este sentido de reducción de cuota alimentaria por la imposibilidad de desarrollar la actividad, la profesión oficio a la que se dedica el progenitor alimentante, pero a mi criterio entiendo que la reducción de la cuota deberá ser decretada de forma provisoria y hasta tanto ese progenitor alimentante pueda volver a desarrollar su actividad laboral y sus ingresos sean similares a los que venía adquiriendo antes de la cuarentena obligatoria. Consideramos que no es el momento o la circunstancia económica para aplicar la doctrina pretoriana de la jurisprudencia que se viene aplicando desde hace décadas, que casi de forma unánime y con relación a la cuota alimentaria de los hijos menores de edad, estableció que la merma en los ingresos del alimentante o la pérdida de su empleo no voluntario, es decir, su despido incausado, no hace mella en la integridad del pago de la cuota alimentaria, debiendo generarse otros ingresos o trabajos con los cuales afrontarla en su totalidad. Es decir, yo creo que en este momento no es aplicable esta doctrina que la jurisprudencia adoptó o sigue adoptando a través de los años o de las décadas y de distintas jurisdicciones, que tratándose de las cuotas debidas a niños decentes, inclusive cuando hay un despido incausado, no una renuncia desde ya, pero sí un despido incausado, no le admite la disminución de la cuota alimentaria al alimentante por ese motivo. Yo creo que esta circunstancia realmente no cabe aplicar esta doctrina, es de una extrema gravedad y muchos alimentantes, esperemos que no, pero lamentablemente varios se van a quedar sin trabajo y otros, como estamos viendo, van a ver reducido su posibilidad de generar ingresos, como somos los abogados que trabajamos de forma independiente, o un oficio que todavía no esté habilitado por el Poder Ejecutivo Nacional. Más aún, quizá se le pague un sueldo, pero como en la industria automotriz, se le reduzca un 70% de sus ingresos, sus saberes, en su totalidad los saberes, y por lo tanto creo que ahí se podría reducir la cuota alimentaria. Digo esto de forma provisoria siempre, hasta tanto el alimentante, el cual hoy no puede ejercer su actividad, su profesión, oficio, o está bajo relación de dependencia, pero se le ha reducido su sueldo, sus saberes en su totalidad, pueda restablecer más o menos de forma similar. Hay que ver si esto se puede lograr con la recesión económica que se viene, pero más o menos hasta que pueda establecer de forma similar los ingresos antes de este aislamiento social y preventivo obligatorio. Bueno, yo el tema lo concluí, ahora estoy recibiendo algunas preguntas. Si no tiene capacidad el alimentante y la persona que está con niños a quien le pasa gastos, no entiendo. Si la persona que está con niños a quien le pasa gastos, opinión, no entiendo la pregunta, pero bueno. Bueno, es más o menos lo que dije. En caso de Es más o menos lo que dije recién, o sea, habrá que ver los ingresos del alimentante, porque quizá no solo pida la reducción, sino un cese temporal de la cuota alimentaria,
no sé si ahí correspondería. Yo creo que una reducción temporal puede corresponder, un cese de la cuota directo no sé si correspondería. Hay que ver en esta época, cada juzgado o tribunal tendrá que ver cada caso en concreto. Cada caso en concreto para decidir si corresponde no el cese, pero sí la reducción de la cuota alimentaria. Sí, y esto sí, yo no, creo que el doctor Córdoba, porque me están haciendo una pregunta respecto de los abuelos, yo no quería tocar este tema porque creo que lo va a tocar el doctor Córdoba, pero sí, si tuviera que haber tratado este tema, le diría lo siguiente, desde ya, esa es la solución. O sea, si al progenitor alimentante se quedó sin trabajo porque lo despidieron, o no puede desarrollar su actividad. No vamos a hablar del que le redujeron en un 30% sus ingresos, porque bueno, quizá merezca una reducción o el juzgado decida que él reduzca sus gastos y que pase integralmente la cuota alimentaria, pero si no tiene posibilidad de pagar, sí, la opción es ir primero contra los abuelos, sean jubilados o estén en actividad, y si no, después contra el progenitor afín. Es una posibilidad. No olvidemos que hay una opción en el medio, la opción de los hermanos mayores de edad. Entre los abuelos y el progenitor afín hay un intermedio para reclamar, que nunca nos acordamos de esto, pero que está en el segundo inciso del artículo 537 del Código Civil y Comercial, que son los hermanos mayores de edad. Si el niño, niña o adolescente tiene hermanos mayores de edad, después de los abuelos y antes del progenitor afín están los hermanos mayores de edad para efectivizar el reclamo de la cuota alimentaria, siempre acreditando que el progenitor afín no puede pagar. Recuerden que hoy está el artículo 668 con respecto a los abuelos, que implica que yo puedo en una misma acción hacer esto que estábamos enunciando, invocar o acreditar, mejor dicho, que el padre no puede pagar los alimentos y en la misma acción iniciar una acción de fijación, no trasladar la ejecución de los alimentos, ¿sí? Iniciar una acción de fijación de los alimentos contra los abuelos. Hoy esto nos lo permite el artículo 668 y podría ser de aplicación en este caso de los abuelos. Acá me preguntan si hay una causa, el artículo de una causa del año 2013, donde se fijaron los alimentos, si se puede sacar de archivo y solicitar la actualización de la misma, o es mejor iniciar un incidente de aumento de la cuota alimentaria. No, lo que correspondería en realidad es solicitar la actualización de esta cuota alimentaria, porque está desde 2013, y solo más allá de las necesidades específicas del niño o niña decente, solo por el transcurso del tiempo y el incremento en los índices de aumento de precios que nos da el INDEC o fuera del INDEC, es conocido por todos que desde el 2013 hasta acá se han incrementado los precios, podría solicitar la actualización de la cuota. Ahí no sería un aumento, sino sería una actualización. Preguntan si la reducción o aumento de la cuota lleva a mediación. Sí, lleva a mediación, porque no, yo hablé solo de alimentos provisorios, que al ser una medida cautelar no lleva a mediación, pero lleva a mediación la reducción o aumento de la cuota. Digo algo con relación al aumento. Cuando uno reclama una cuota alimentaria para un niño o niña decente, yo no tengo que demostrar las necesidades o acreditar las necesidades del niño o niña decente cuando reclamo o cuando demando el inicio de una cuota alimentaria, porque se presupone que por su propio desarrollo estos niños o niñas decentes necesitan la cuota alimentaria y se presupone que por cuestión de su edad no pueden proveerse estos alimentos o cubrir estos gastos alimentarios por sí mismos. Cuando se reclama un aumento, recuerden que sí hay que acreditar las causales por las que se pide el aumento, o sea, un mayor incremento de gastos o la realización de un tratamiento médico que se va a prolongar durante varios años, o que con respecto a una enfermedad que ha surgido con posterioridad a la aplicación de la cuota, se requiere cierta medicación que va a durar
bastantes meses o bastantes años, por la cual se incrementan los gastos y se tendría que incrementar o aumentar la cuota alimentaria. Acá otra pregunta, me dicen, por el aislamiento no pude hacer la mediación previa para iniciar alimentos. En el caso en particular que estamos viendo, ¿se podría prescindir de la mediación? Yo creo que lo que se podría pedir, por empezar, y eso me olvidé decirlo a tratar los alimentos provisorios, por empezar es pedir los alimentos provisorios. Eso no requiere mediación. Yo no sé si en el caso están habilitadas las mediaciones virtuales, como todos sabemos, o sea que la mediación se podría hacer tranquilamente virtualmente, o sea, ya eso está decretado, no es algo que uno vaya a pedir específicamente. Las mediaciones se hacen virtualmente hoy en día en materia de alimentos, no es que yo tengo que mediar hoy en día de forma personal. Así que como lo han establecido superiores tribunales de justicia de las provincias y también en varias jurisdicciones, hoy la mediación, sobre todo por dos temas, por alimentos y por régimen de comunicación, se hacen mediante reuniones virtuales. Y yo lo que le pediría es que antes de, conjuntamente con el pedido de mediación, se interponga antes inclusive de la demanda o al momento de interponer la demanda, el pedido de alimentos provisorios, que en la ciudad de Buenos Aires no lleva mediación por ser una medida cautelar, y también en otras jurisdicciones que tienen la etapa previa tampoco tienen que transitar esa etapa previa. Bueno, vamos a ir cerrando porque así me lo indican. Recuerden que cada vez más en estos tiempos de COVID-19 y sobre todo de aislamiento social obligatorio, rige los medios electrónicos. Hay procesos, cito uno de Tucumán, que era de cuidado personal del hijo, donde todo el proceso se tramitó por medio de WhatsApp. Todas las notificaciones se hicieron por WhatsApp, inclusive la notificación al asesor de menores incapaces. Y también se notificó de la resolución por WhatsApp.